Bueno, volvemos al programa de FCN Presenta. Queremos hablar sobre confesión de fe o confesión positiva, pero antes de eso, y no sé si vamos a poderlo hablar bien y tendremos que hacerlo en el próximo programa, creo. Es muy amplio. Pero hay que, sí, porque eso es muy grande. Es otro tema. El neopentecostalismo le ha enseñado a la gente, tiene que estar como una lora, repite, repite, repite. Y entonces, cuando no funciona, le echamos las culpas a alguien, a Dios o a los demonios. Pero cuando toco ese tema de los demonios, tenemos que hablar de algo, y creo que no podemos concluir la sección anterior de que estábamos hablando de guerra sin decir lo siguiente: el hombre es responsable de sus actos. Yo oigo, no sé si se acuerdan, pero el diablo me empujó, dijo alguien. Es que Satán vino y me tentó. Y el diablo dice, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? Y le echan toda la culpa al diablo. Usted sabe, es algo... Yo lo hago, lo hacemos recible, ¿verdad? Sí, pero es que ahí estamos hablando, el hombre es responsable de sus ahí actos. estamos hablando de los que tienen ese decir, de gente creyente. Sí. Y Pablo, en varias de sus cartas, ese es uno de los énfasis fuertes. Pablo le escribe a los corintios y se encuentra con que hay un montón de actos incorrectos, acciones incorrectas en los hombres de Corinto. Entonces, Pablo les decía, y estamos hablando de gente creyente, de gente que ha nacido de nuevo. Yo a ustedes no les puedo hablar como a espirituales, sino como a niños en Cristo. A carnales. ¿Sí? Como a carnales, porque todavía no son capaces. ¿Por qué no son capaces? ¿Cuáles eran las acciones incorrectas que había en la iglesia de Corinto? Porque por un lado estaban los celos, pero hay iras, contiendas, divisiones, y disensiones. Son propias de la naturaleza humana. Pero como que sobresalían mucho en ellos. Vamos a Gálatas 5:19 y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y habla de celos, iras, contiendas. De los 4 ejemplos que Pablo pone en 1 Corintios capítulo 3, están dentro de las que el mismo Pablo menciona en Gálatas capítulo 5. Yo no puedo hablar y decir que el diablo es culpable de todo lo que a mí me suceda si mis actos no son correctos. Sí. A los efesios Pablo les dice, como diciéndolo en nuestro conversar natural, ¿se acuerdan ustedes de la vieja manera de vivir? De cómo era la vida sin Cristo. Claro que sí, despójense hoy. Es decir, ya ustedes no tienen esa naturaleza, sin embargo, siguen viviendo como si tuvieran aquella naturaleza. Y viene en el capítulo 4 y pone toda la lista. Hay mentiras, hay vagabunderías, hay iras, hay enojos, hay gritería, hay maledicencia, hay malicia, hay un montón de cosas entre ustedes. Están abriendo puertas al diablo. No se llenen de ira. Le están abriendo puertas al diablo. Es lo que hace la gente con esas actitudes. ¿Qué es lo que dice? Ni le den, no le den lugar al diablo, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis topos. El griego topos. Ni le den terreno al diablo. Viene afilado hoy con griego. Ni le den terreno al diablo. Entonces, todas esas obras de la carne de las que Pablo habla en Efesios capítulo 4 son un terreno fértil para las operaciones demoníacas. Pero el que abrió la puerta fue el creyente. Igual. Henry, me parece muy importante eso que usted está recalcando, porque en el neopentecostalismo la actividad, la guerra espiritual se ha ido a unos extremos bastante, considerables y fuera del orden bíblico. El otro pasaje es el de Ananías y Zafira. El Ananías y Zafira, ellos venden una propiedad y ellos permitieron que Satanás le llenara la mente de pensamientos para que se dejaran la ganancia de aquel dinero. No. ¿Dónde estuvo el pecado de Ananías y Zafira? ¿Pero dónde estuvo el pecado? El pecado de ellos fue que dijeron que lo habían vendido, un ejemplo, la vendimos en $20,000. Y dieron solo 10,000. No. Ellos le dijeron a Pedro, Pedrito, te vendimos la propiedad en 20,000. Perdón, pero la habían vendido en 40, por ejemplo. Le mintieron. Ellos con su acción permitieron que el enemigo pusiera maldad mayor, porque no solo era una mentira, era mentira sobre mentira. Le voy a explicar por qué. Porque después llegó la señora de Ananías, se llamaba doña Zafira, le dio un zafis, ¿verdad? Porque
Pedro y le dice, dime una cosa, Zafira, ¿vendiste la propiedad en 20,000? Claro, 20,000, mentira, había sido en 40. Estoy dando un ejemplo. Mira, ¿por qué? ¿Por qué quisieron tentar al Espíritu Santo? Jorge, pero lo que yo quiero resaltar de ese pasaje es que se ve una unión entre Satanás y Ananías y Zafira para mentir al Espíritu Santo. Primero ellos se pusieron de acuerdo. Sí, pero Pedro... En ese de acuerdo se pusieron de acuerdo con el otro. Pero Pedro responsabiliza a ambos. Claro que sí. sí. Pedro nada más señala que permitieron a Satanás que llenara